Bueno, pues es un gusto recibir en este día de el periodismo nacional, al doctor Nanfis Rodríguez, que es presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Doctor, buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor Racine, Gracie, nuestro amigo March Constant. En un día tan especial como este, Día del Periodista y del Periodismo Dominicano, que por cierto se han generado unos debates muy interesantes, un poco inusuales e inusitados sobre el rol de la prensa en la sociedad dominicana. Creo que tendremos la oportunidad tal vez de pasarle balance. Así es. Doctor, coméntenos sobre una resolución que ha emitido el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, que usted le está objetando y ha explicado que va a acudir ante el Tribunal Constitucional. ¿De qué se trata? Bueno, no solo a mí me está afectando, le está afectando a la sociedad dominicana. Sucede que el Indotel, desarrollando un artículo de la Ley de Delito Electrónico, de crímenes de alta tecnología, ha emitido una resolución aprobando un reglamento que manda a las compañías prestadoras de servicios telefónicos a hacer un banco de datos archivado con un plazo máximo de hasta 2 años y mínimo de hasta 3 meses, con todas las comunicaciones, todas las llamadas y las conexiones de internet de los ciudadanos, con la perla de que los organismos de seguridad pues van a tener acceso directo, sin orden de juez, como manda la Constitución y como manda el Código Procesal Penal y el ordenamiento jurídico dominicano, a esos datos contenidos en esas conexiones. Indotel en su resolución dice que se trata de las conexiones, los accesos, los tránsitos, lo cual nos refiere al tema de los números telefónicos sin acceder supuestamente al contenido de las comunicaciones. Pero acontece que el derecho a la intimidad, a la vida privada, que consigna la Constitución de la República en el artículo 44, no solo protege el contenido de las comunicaciones de los ciudadanos, sino que protege todo el proceso de comunicación, incluyendo la identidad de los interlocutores y los números. Lo que estamos aquí hablando es que si el doctor Nanfis Rodríguez en el futuro se requeriría todo su prontuario comunicacional, cualquier organismo de seguridad del Estado, llámese DICAT, que es el organismo de inteligencia electrónica de la Policía Nacional, el DNI, cualquier fiscalía, cualquier autoridad incluso, pudiera con una simple llamada requerirle a una compañía telefónica que aporte toda la relación de llamadas, los números, las conexiones que yo he tenido y con quién yo me he comunicado durante ese tiempo. Obviamente, una situación como esa equivale a un estado de policía, incompatible, absolutamente incompatible con el régimen constitucional y con el régimen legal de un estado democrático donde se profesa el pluralismo y el estado de derecho. Entonces nosotros estamos redactando un recurso de inconstitucionalidad para la semana próxima, el jueves próximo, acudir al Tribunal Constitucional a impugnar esa resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones por contravenir abiertamente la Constitución de la República y el sistema jurídico de la República Dominicana. ¿Qué es lo que dice la resolución en detalle? En esencia, la resolución lo que hace es desmontar todo el entramado jurídico, todo el procedimiento que se requiere para que la autoridad acceda a las comunicaciones de los ciudadanos y instituye un procedimiento de carácter administrativo. ¿Y cómo era antes de esa resolución? ¿Cómo debe ser según la Constitución? ¿Estaba bien como estaba? Claro, la Constitución, ¿Y cómo era, la Constitución dice que para intervenir en las comunicaciones de los ciudadanos se requiere primero
que haya un proceso judicial abierto o que haya una investigación en marcha. Y después que la autoridad investigativa acuda ante un juez a pedirle a ese juez a sustanciar las motivaciones por las que tiene que intervenir esas comunicaciones del ciudadano, y entonces es ese juez quien va a valorar esa petición de la autoridad y a emitir una orden judicial previa. No puede haber una situación de apertura general a los archivos de comunicación de los ciudadanos, una presunción general de actividad delictiva sobre las actividades de los ciudadanos. Doctor, yo le quiero poner un ejemplo para que usted nos pueda explicar con un hecho qué es legal y qué no. Cuando ocurrió el caso Quirino, parece ser que el teléfono era una prueba cuando estaba legalmente intervenido. Entonces, estaba autorizado en ese momento la intervención del teléfono de Quirino y de los que estaban en el operativo de drogas en el Distrito Nacional. Cuando se movieron a la provincia del Santo Domingo, se consiguió un auto para seguir interviniendo esos teléfonos, pero cuando el caso se solicitó en Santiago, que era hacia donde iba el asunto del alijo de drogas, se trató de localizar al juez competente y no se consiguió, lo que trajo como consecuencia que abortaran la operación en Los Alcarrizos, porque no se consiguió la orden de un juez. Es que necesitan la orden de un juez antes de la resolución para intervenir un teléfono. Sí, claro, es un principio constitucional. Y eso es lo que usted defiende. Es un principio de derecho. ¿Y humano. ahora cómo es? Ahora es que cualquier autoridad investigativa, cualquier autoridad investigativa puede requerirle a cualquier compañía de teléfono, a una compañía telefónica todo el registro de sus comunicaciones durante un periodo de hasta 2 años. ¿Hasta 2 años tienen que guardarla? Hasta 2 años tienen que guardarla, lo cual provocó una situación de incomodidad en las compañías de telecomunicaciones, porque esto tiene unos costos que son, digamos, significativos, y hubo oposiciones al momento de debatir la resolución de Indotel. ¿Esa actuación suya es de la oficina o por encargo de las telefónicas? No, esa actuación es una actuación que se da en el marco del Estado de Derecho que se debe de vivir en República Dominicana por enunciado de la propia Constitución. Entonces, ¿cuál es el artículo de la Constitución que viola esa resolución? El artículo 44. ¿Qué dice? Viola varios artículos. Primero, viola el artículo 44 que garantiza el derecho a la intimidad y que garantiza la libertad de comunicación. No solamente respecto de la privacidad del contenido de las comunicaciones, sino de todo el proceso de comunicación. Cuando digo todo el proceso me refiero a todo el proceso infraestructural de telecomunicaciones, que incluye, en este caso, el tema de las identidades de los interlocutores, los números telefónicos, los datos, etcétera. Doctor, y para que el público tenga una idea de lo que usted está hablando, estamos hablando de que todas las llamadas del día de hoy, con sus teléfonos de origen, interconexiones y conexiones, multiplicado por 24 horas, por 7 días, por 365 días y por 2 años, deben de tenerle un archivo disponible para una autoridad. Disponible para la autoridad. ¿Y eso es posible técnicamente? Bueno, eso está por verse. Indotel ha compelido a las compañías telefónicas a hacer el archivo, no solamente disponible, sino accesible a los organismos de investigación de la delincuencia organizada, entre comillas. Todo este tema lo que nos refiere es que el alto nivel de discrecionalidad que se le da a la autoridad investigativa, pues crea un estado de inhibición en el ciudadano que, a sabiendas de que sus comunicaciones
están siendo almacenadas para ser dispuestas para la autoridad investigativa, pues crea una situación que usted obviamente tendría que pensar con quién se comunica, cómo se comunica, cuántas veces se comunica, porque va dejando todo un rastro, lo cual no es, digamos, anormal. El tema está en el acceso directo que tiene la autoridad investigativa. Es decir, que aunque nadie esté escuchando, los ciudadanos tienen que estar conscientes de que todo lo que hablan por teléfono está guardado. Así es. Bueno, dice el Indotel que lo que se debe registrar son las conexiones, los accesos y los tránsitos, lo cual se refiere a la operación técnica. Pero ¿quién garantiza que un organismo de seguridad no acceda a contenidos? Es decir, el riesgo es muy alto para el Estado de Derecho en la República Dominicana. Esta resolución, doctor Jacín, surgió a finales del pasado gobierno del presidente Fernández. Fue un poco pasada por debajo de la mesa o incomprendida por la opinión pública a raíz del conflicto que se dio entre la familia del periodista Guillermo Gómez y el hackeo a las cuentas de la primera dama de entonces y hoy vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. La respuesta de Indotel fue una respuesta drástica y fue crear una situación de vigilancia policial de las interconexiones de las telecomunicaciones a nivel general, lo cual representa un gran injusto en términos sociales que contraviene no solamente, le decía, el artículo 44 respecto del derecho a la privacidad, contraviene el principio fundamental de la Constitución Dominicana del debido proceso de ley y el derecho de defensa, contraviene el principio de razonabilidad al momento de regular un derecho, contraviene el principio a la dignidad humana que tiene todo ciudadano de tener un mínimo reducto de privacidad para desarrollar sus actividades esenciales que necesitan un nivel de discrecionalidad. Doctor Rodríguez, pero ¿qué diferencia hay entre esa resolución y dejar las cosas como estaban? Y si el DNI o el servicio de inteligencia que fuere necesitara una intervención, ¿por qué no la pide a la Fiscalía que actualmente está autorizada a solicitar esa información? Porque el tema es que los organismos de seguridad tienen que sustanciar ante el juez su petición. Pero no lo pueden hacer vía Ministerio Público. Porque la Constitución de la República y el artículo 192 del Código Procesal Penal establece un procedimiento a través de un juez. La garantía. Pero que lo canalice a través de un juez. En esto existe lo que se llama la reserva de juridicidad, la garantía típica de la intervención, de la intromisión en la privacidad del ciudadano. Pero ¿por qué no lo solicita a través de un juez? Bueno, el tema es que le da un mayor nivel de discrecionalidad al momento de actuar a la autoridad. Le permite de manera indiscriminada, sin motivaciones, me da la ganaria, entrometerse en las comunicaciones de los ciudadanos. Y todo el mundo sabe las consecuencias que tiene este tipo de prácticas, no solamente en el ámbito de persecución de la delincuencia, sino en el ámbito de la lucha política. La última vez que yo comparecí a este programa, puse como ejemplo el caso Watergate, que llevó al presidente Nixon a la renuncia. Es un caso similar de intromisión de comunicaciones de opositores políticos. Él no podía hacerlo. Claro que no. No, ellos no podían hacer. Un organismo de seguridad no podía coger teléfonos. Aunque esa situación se ha erosionado mucho en los Estados Unidos con todo el tema del terrorismo. Y aún en los países donde se ha erosionado, como en Estados Unidos y en España, el tema de la privacidad, se ha arreglado qué tipos de delitos la autoridad tiene libertad para acceder. El tema del terrorismo. El tiempo de la intervención y el tipo de personas. Es decir, que tampoco es el conocimiento de autoridades superiores judiciales. Es decir, que tampoco es Tampoco es a la libre. Tampoco es a la libre. En el caso nuestro, en el caso de la República Dominicana, ninguna de esas circunstancias que han concurrido en esas sociedades sobre el tema del terrorismo y de la seguridad, pues existen.
En República Dominicana lo que existe es un Estado de Derecho según la Constitución de la República. Doctor, independientemente de lo que expresa la Fundación con su advertencia a Indotel sobre el asunto constitucional, hay un párrafo que dice que una situación como esta creará un estado de inhibición general en las telecomunicaciones de la población y consecuentemente la violación a la libertad de expresión. ¿Qué significa eso? Significa que el ciudadano que tiene conciencia de que está siendo almacenado en sus comunicaciones y posteriormente que esas comunicaciones están disponibles para la autoridad sin comunicársele, pues tiende a retraerse en sus actividades normales. El tema de esto es que el ciudadano necesita un ámbito mínimo de privacidad en el que desarrollar sus actividades esenciales, porque de lo contrario, las manifestaciones, por ejemplo, sobre sus creencias religiosas, políticas, un tema en boga sobre sus creencias, por ejemplo, sexuales, el ciudadano tiende a contraerse por temor a que eso sea expuesto públicamente y que sea expuesto de manera desconsiderada, que sea expuesto a sus espaldas en un proceso en que él no sabe que le están dando un seguimiento sin tener ningún proceso judicial abierto, ni ninguna investigación criminal abierta. Y no especifica en qué casos, hablando de la resolución como un hecho, no especifica en qué caso es que esos organismos pueden solicitarlo, porque así como puede haber un caso de terrorismo que el presidente de Estados Unidos en un momento dado autorizó cuando es caso de terrorismo, pero el juez de querella es el organismo de seguridad, no es un juez. La pregunta es, ¿quién limita el área, la jurisdicción? Es decir, que sea un asunto nacional de seguridad o sea un asunto privado. ¿Quién lo limita? Tradicionalmente el Estado ha ejercido esa potestad invocando el tema de la seguridad nacional, lo cual ya de por sí es cuestionable porque es el concepto de seguridad nacional es un concepto con muchas imprecisiones y que está sujeto a muchas veleidades interpretativas y conveniencias de las autoridades. Pero en este caso, ni siquiera se ha invocado el tema de seguridad nacional. Lo que se ha dicho es disponer los bancos de datos de los ciudadanos a las autoridades investigativas para el control y combate de la delincuencia. Es decir, un principio general de apertura de los bancos de datos de los ciudadanos. Tienes razón, porque puede ser que haya inclusive desde el punto de vista periodístico que nosotros necesitemos una protección, porque puede ser que tú tengas un medio y ese medio no sea afecto a un determinado gobierno y puede ser que se alegue seguridad nacional, de que a lo mejor un productor tenga relaciones con una terrorista de Argentina o de Arabia Saudita o de Irak, y entonces ya se puede meter en cualquier cosa, bajo cualquier pretexto. Es decir, que esa petición de ustedes le vale a todo el sector, a toda la población. A todos los ciudadanos. Nosotros muchas veces, ahora que hay digamos, juicio crítico sobre el papel de la prensa en República Dominicana, muchas veces tenemos también nuestras observaciones, porque la opinión pública vive muy centrada en los temas políticos y temas de derechos de ciudadanía, temas que atañen. Este tema en cualquier sociedad hubiese removido las simientes de la opinión pública, porque estamos hablando de una intervención general en la privacidad de los ciudadanos. Esto en España fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo. En Alemania fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán. ¿Dónde existe? En Gran Bretaña, el caso Marlon contra Gran Bretaña fue llevado a la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que lo declaró, que definió los conceptos de los tipos de intervenciones que se podían hacer, y que incluso es esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la que dice que
la libertad de comunicación no solamente protege el contenido de las comunicaciones, sino que también viene a proteger todo lo referido con el proceso de comunicación, la identidad de los interlocutores y todo el proceso técnico, todo lo que pueda dejar pistas de ese proceso de comunicación, que no es una libertad exclusivamente referida a los contenidos, a lo que se habla o a los textos que se envían por Internet. Es decir, esa es una institución que viene siendo impugnada en los sistemas jurídicos donde existe el Estado de Derecho. Bien, doctor, para nosotros circunscribirnos al tema solamente, quiero terminar preguntándole, ¿qué otras áreas podrían estar afectadas que no sea el área judicial, sino, por ejemplo, el área financiera? Información privilegiada de que un determinado sector, por ejemplo, data centro, data crédito, o una empresa cualquiera, o una empresa cualquiera quiera participar en información privilegiada de eso, podría hacerlo de ser aprobada esa resolución. Eso no tiene límites, porque es que Indotel ha violado el principio de la jerarquía normativa en República Dominicana. Al ese tema ser un tema sustantivo desde el punto de vista de los derechos fundamentales, es la Constitución de la República quien lo norma, y después una ley orgánica llamada Código Procesal Penal quien lo desarrolla, y pone como presupuesto básico para la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos que exista una investigación abierta o que haya un proceso judicial en marcha. Al tumbar todo el sistema de control, todo el sistema de la reserva jurisdiccional, lo que se ha hecho es que se ha abierto la posibilidad del acceso de los organismos de seguridad, de los organismos investigativos, que pudieran servir incluso a intereses privados de manera indeterminada. Es una situación, a mi juicio, desde mi perspectiva, es una situación monstruosa y puede obviamente afectar información ciudadana, información financiera, información política. Doctor, hoy es Día del Periodismo. ¿Cómo contrasta esa resolución con las actividades periodísticas? Obviamente, en cuanto a la fuente, la revelación de la fuente y las actividades en términos generales periodísticas. El tema de la fuente en la Constitución Dominicana está referido esencialmente al secreto que tienen derecho a guardar los comunicadores respecto de las fuentes que les sirven información. Ese es un tema que es fundamental, es nodal, porque el buen periodismo no está a flor de piel. Se necesita realizar investigaciones profundas que muchas veces implican filtraciones. Entonces lo que se hace es crear un mecanismo de protección a esas fuentes que contribuyen con la información periodística, de que judicialmente o policialmente no se le puede exigir a un medio de comunicación, entrégueme la fuente que le ha suministrado esa información y que me perjudica. Doctor. Pero obviamente lo que tú me preguntas, Machi, es en términos de lo que es hoy Día del Periodista y del estadio de la libertad de expresión en la República Dominicana, es un hecho muy lamentable, porque representa una amenaza latente y generalizada sobre uno de los derechos básicos de la libertad de expresión, que es el derecho a la intimidad. Doctor, para terminar, ustedes no acudieron al tribunal, ustedes primero conminaron a Indotel a derogar la resolución. No es necesario conminar a Indotel. En el mismo momento en que un ciudadano toma conocimiento de que un acto de los poderes públicos afecta derechos constitucionales, puede acudir al Tribunal Constitucional. Ahora nosotros hemos querido acudir a un par de instituciones, entre ellas la Fundación Institucionalidad y Justicia, este programa y otros medios, a socializar el tema, porque sabemos que es un tema bastante técnico, porque cuando se invoque el tema de que lo que se busca es perseguir la delincuencia y que la resolución, en medio de las amenazas que representan los delitos electrónicos,
La resolución lo que busca es cubrir un vacío respecto de las investigaciones. Yo sé que el tema puede ser incomprendido por la opinión pública. Doctor, vuelvo y digo para terminar, ya van 3 veces, el tema de seguridad de Estado, usted dijo que es muy utilizado. Sin embargo, hay otras cosas que son tan importantes en este momento como seguridad del Estado, que es el fisco, la moneda. Tanto es así que el Servicio Secreto de los Estados Unidos cuida 2 cosas, la vida del presidente y la moneda de los Estados Unidos. Y bajo ese predicamento ellos pueden hacer cualquier investigación. La pregunta es la siguiente: si la Dirección General de Impuestos Internos, en su función casi federal de recaudar impuestos, requiere de una telefónica, aprovechándose de esa resolución, de pedir llamadas de determinado contribuyente que ellos necesitan darle seguimiento a ver si están evadiendo, ¿podrían hacerlo basándose en esa resolución? Claro que sí, doctor. Porque eso abarca todo. Impuestos Internos tiene potestades investigativas en el ámbito fiscal. Entonces eso abarca todo. Claro, doctor. claro que sí. Realmente es una resolución de unas dimensiones todavía impensadas en la sociedad dominicana. Bien. Doctor, vamos a darle las gracias y quisiéramos que nos ayude a darle seguimiento por la importancia de la resolución y de la instancia que ustedes han elevado. ¿Cuándo van al tribunal? El próximo jueves vamos al tribunal. Ellos no respondieron, ¿verdad? No, es que nosotros lo tenemos que notificarle. Ustedes no iban a esperar que ellos deroguen. Nosotros estamos combinando al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones a que derogue la resolución. Pero nosotros vamos el próximo jueves por los plazos que existen en el Tribunal Constitucional. El tribunal tiene unos plazos de hasta 4 meses a partir de la vista, a partir de la audiencia para pronunciarse. Pero el plazo fijado para la audiencia no es determinado. Entonces todo esto hace que los plazos sean muy largos y los efectos de la resolución ya se ciernen sobre la sociedad dominicana. Mientras tanto está vigente. Está vigente, claro. ¿Está vigente? Claro, es una resolución de finales del pasado gobierno del presidente Fernández. Le otorga un plazo de 3 meses a la telefónica para hacer los bancos de datos. ¿Y esa resolución explica cuáles son los organismos que pueden solicitarlo? ¿O es abierto? Cita algunos organismos, cita al DICAT, que es el organismo de inteligencia informática de la Policía Nacional, pero es abierto. En algunos párrafos aparece la mención del DNI, del Servicio Nacional de Inteligencia, lo cual es muy sugestivo respecto al hecho de que un organismo... La formalidad. Claro, de que un organismo como ese, pero es totalmente indeterminado. Bien, gracias al doctor Nanfi Rodríguez, experto en Derecho de Prensa y presidente de la Fundación Prensa y Derecho.